buenas, soy el Pola y soy educador social. Y vengo aquí en todas las ocasiones que puedo, hasta en la misma televisión, a deciros que no seáis como yo, no terminéis como yo. Traigo aquí en la camiseta imprentado el aspecto actual de los mis collacios. No sé qué os pasó a mis colegas, que en cuanto murieron quedaron todos los huesos. Hombre, la verdad es que hieren un poco calaveras, ¿no? Bueno, yo en verdad rehabilitéme gracias al mi abuelo, ¿no? Y gracias a él pues salí del pozo en el que estaba, mataba 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque yo salía de la obra, o sea, no de la de escribá, de la obra de la construcción, y además de no alcoholizarme, pues iba al instituto y estudiaba. Y la zona del instituto metióme al mi abuelo. Mi abuelo no sé por qué dio la zona de estudiar. Decía que antes nada más que estudiaban los ricos, que ahora quería aprovechar. Perdonad, paisanos y paisanes, pero la tercera edad está chiflando, ¿eh? El otro día, a topo una paisana, estaba intentando llegar a un timbre. La vieja, bueno, perdón, que soy educador social, la persona mayor, la abuelina. Digo yo, ¿qué? ¿Ayudo a la paisana? Dice, sí, calco usted. Calco. Digo, ¿y ahora? Y dice la paisana, ahora a correr. O sea, estaba calcando los timbres y marchando corriendo. A lo mejor ya era porque en su época también nada más tenían timbre los ricos, o nada más hacían esos bromes. El caso es que cuando yo planteé lo de me rehabilitar, claro, lo primero que se me ocurrió fue lo de ir a la universidad. Pero no sé qué pasa en la universidad, chacho. Tengo un collazo que cuando se entró en la universidad empezó a perder facultades. Fue entrar a la universidad y perder facultades. Así que decidí mantener la universidad a distancia y metíme en la UNED, la universidad a distancia. Lo que pasa es que yo soy muy social, no sé, muy sociable, ¿no? Entonces, claro, en la UNED había poca... Vamos, que no había chorbes, no podía conocer chorbas, entonces decidí apuntarme al instituto nocturno, para no parecer un pediatra, digo, un pederasta. Costóme adaptarme al instituto, porque yo soy de la época en la que los maestros podían cruzarte la cara sin problema, y ahora ya casi al revés, pero bueno, yo no lo sabía cuando entré. Y ahí empecé a hacer de educador en el instituto, ¿no? Hoy voy a centrarme en el caso de Falín. Falín, un collacio mío, no sé si tendrá 18 años, 17, pues conocílo allí y lle un NEES, un NES, Necesidades Educativas Especiales, porque lle un HP, hiperactivo. Porque llega ahora, ya sabéis que está todo catalogado, ¿no? Ahora entre los institutos y hay educadores, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay pedagogos, hay traumatólogos, por si acaso te traumatices, hay hasta profesores. Y es curioso, pero ahora que cuando parece que está todo controlado, y cuando más les mamen los maestros, yo no lo entiendo. Bueno, el caso es que Falín, no sé por qué lo llaman HP o NES, porque él está obsesionado con 2 cosas. Con les chorbes y les matemáticas, porque él dice que no entiende ninguna de las 2. Un día en clase matemáticas saltó, ¿no? Ahí levantó la mano y dice, oiga profesor, oiga maestro, que mires todas las matemáticas, por favor, yo no lo entiendo. Esto no existe, señor. Mira, yo salgo a la calle y veo montañas de la geología, yo veo libros de la literatura, veo los nombres de las calles y estatuas de la historia, veo perros de la biología, pero oiga, yo salgo a la calle y nunca vi a un decimal tomando algo en un bar, nunca vi una tangente sacando a pasear los fíos, nunca vi un coseno, nunca vi un seno. Ahí ya tuve que decir, tranquilo, Falín, que ya los verás. Tranquilo, que estoy paciente. Vos decirte más, Falín, vas a quedar farto de ver siempre el mismo. Sí, seguro, sí, No, el coles chorbes pásalo mal. Todos los fines de año fa el mismo brinde. Agarra el champán y dice, este va a ser el mi año. Y como lo fa todos los fines de año, nunca hay en su año, ¿no? Pero claro, ¿cómo va a ligar? ¿Cómo va a ligar si cuando lo intenta, mira que yo tengo dío con él, para abrir camino, cuando lo intenta pose faltoso? Un día, estábamos en las fiestas del barrio, una barraca, tomando daqué, y cada chorba que pasaba, facía él, ¡Choti! Que yo una manera fata de llamar la atención, ¿no? Claro, los chorros pasaban de él. ¡Chati! Y hasta la fin mira una y dice Falín, ¡Chati, no te digo! Claro, después de lo de Chati, digo yo, mira, Falín, tienes de moderar la lengua, tienes de hacer poesía con los chorbes. Y va a porse delante una y dice, ¿por qué diría el Polo Norte en pantalón de deporte? Otro día agarrélo y dije, mira, Falín, porque puse a hablar de home a home con él, ¿no? Sentíame en esa necesidad. Digo, mira, Falín, tú
igual algún día hay milagros y ligues, ¿no? Tú quieres ligar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tú acuérdate de llevar siempre el plastiquín metido en una cartera. ¿Qué plastiquín? El plastiquín. Oye, parece mentira, pero yo que quería falar do Mahome, debe ser que non fui a clases de educación sexual, que non me salía la palabra, ¿no? Entonces empecé, bueno, sí, el plastiquín, lo que hay que poner en el muñeco, bueno, como dicen los portugueses, Falín, o chubasqueiro do pito. ¡Ah, claro, chubasqueiro do pito, claro que sí! Bueno, empezamos a reírnos los dos, ¿no? Al día siguiente quedo con él y a tópolo, con un chubasqueiro, pero de verdad, color amarillo, con una semella de piolín y tocando el pito. Digo yo, pero, Falín, vamos a ver, Falín, para empezar, piolín non é un pito, é un canario, eso ya para empezar. Y non me refería a ese pito. ¡Ah, claro! Al día siguiente aparezco con un chubasquero, pero sin piolín y tocando el xiblatura. Entonces, a partir de aquella, decidí centrarme en lo de les rimes. Y otro día llega y fa otra rima. Al pasar por tu ventana apurrísteme una flor, pero la próxima vegada sin macetu, por favor. Claro, porque ya que se pusiera en baixo la ventana una moza a decir: ay, estoy enamorado de ti, estoy pruyendo por ser bocu, por vivir na tu nariz. Claro, pero eso, col chubasqueiro do pito, amarillo y tocando el xiblato. Claro, la moza apurrió la flor con maceto. De todas formas, lo de escribir non yo lo de Falín, ¿no? La otra vez, un día que faltó a clase, falsificó el justificante con la firma al pa y va y punxo: querida escuela, este escrito ye para informar-vos de que el mío fiu Falín faltó los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de febrero porque estaba indispuesto. Pero la más gorda fue cuando me enteré que no se llama Rafael. Porque yo que un día enfadéme con él, entonces hice lo que hacían antes les más, que cuando tan enfades contigo, ya mente por lo mentero, ¿no? Entonces marchaba él pel pasillo y digo yo: ¡Rafael! ¡Escucha! Y él seguía, ¿no? Entonces ya: ¡Rafael Menéndez Feito, venga usted para acá! Amestándolo usted, ¿no? Como hacían les más. Y él nada, que no me decía nada. Y ya cuando iba a desaparecer pel pasillo, yo digo: Falín, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, pola? Digo, pero no ves que te estaba llamando. No, estaba llamando a Rafael. Digo, pero no te llames Rafael. No. Entonces, ¿por qué te llaman Falín? Y fae: total, que desde aquella pensé que igual el problema de Rafael lo que fae que sea un HP hiperactivo y un problema sexual, y que igual tiene razón lo del psicoanálisis. Además, así que ahora voy a hacerme, aparte de educador, psicólogo, a ver si lo puedo.